Lucas capítulo 9. Hoy vamos a ver algo muy práctico acerca del ministerio de la iglesia, pero también esto lo puedes aplicar en tu vida. O sea, a mí una de las cosas que me encantan de la Biblia es que puedes estudiar la Biblia, puedes leer la Biblia y esta misma semana aplicarlo en tu vida. Entonces es muy relevante, sirve para muchas cosas. Entonces, que el Espíritu Santo aplique esta porción que vamos a ver en tu vida y que tú la puedas poner por obra. Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos. Ahora, esto ya es año y medio de que sus discípulos están con Jesús. Jesús comienza su discipulado y si te acuerdas lo vimos en Lucas capítulo 4 y Jesús está en la sinagoga, abre las escrituras en el rollo de Isaías y dice: el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y para predicar el año agradable del Señor. Jesús cierra el rollo y dice: el día de hoy se ha cumplido esta escritura en frente de ustedes. Con eso está diciendo: yo soy el que ha venido a esto, yo soy el Mesías. Y de ahí comienza una predicación, no solamente con palabras de Jesús, sino con su vida. Él cumpliendo todas estas cosas profetizadas en el Antiguo Testamento, y sus discípulos que están con él llevan año y medio viendo esto. Entonces ya vimos la semana pasada cómo ellos ven cómo hay una mujer que lleva 12 años, ya perdió todo. Ya fue con todos los médicos que pudo haber, ya fue con todas las recomendaciones que pudo haber tenido y está completamente sin esperanza, pero ella dice: si tan solo puedo tocar el manto de Jesús. O sea, si tan solo lo puedo hacer. Y no es algo mágico que, bueno, por el manto de Jesús. O sea, no, el manto de Jesús es, la túnica de Jesús es una tela común y corriente de que cualquiera podría usar. Es más, cuando Jesús lo están clavando en la cruz, entre los soldados están rifando la túnica. ¿Por qué? Porque a cualquiera le podría quedar. Entonces Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo humano, se humanó y caminó entre nosotros y usó una túnica que posiblemente tú hoy te hubieras podido poner en la mañana, así, unas sandalias, y están así los soldados rifándose las sandalias, y esta mujer dice: si tan solo puedo tocar. Pero ¿qué es lo que ella está haciendo? Ya perdí toda la esperanza, ya perdí toda la fe, ya no tengo nada, pero he escuchado de este Jesús. Y puede ser que tú estés aquí y has escuchado de Jesús, pero no has extendido tu fe. Y has dicho: ok, voy a poner mi fe en este hombre. Y ella lo que hace es eso, toca su túnica y Jesús se frena y se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice: ¿qué pregunta es eso? Todos nos están aplastando. Y Jesús dice: no, alguien me ha tocado diferente. ¿Y qué es lo que esta mujer está haciendo? Está poniendo toda su confianza y su esperanza en Jesús y viene por atrás, así, de Jesús. No quiere que nadie vea, o sea, le da pena. Una mujer con flujo de sangre, ya está, o sea, ya dicen, ya me invitan a un café y les platico mi problema, ya se lo saben de memoria. O sea, parecía disco rayado con mi situación, pero así pasa. Y luego tienes a este hombre, Jairo, se muere, así está su hija, está agonizando y se muere. Y Jairo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se maneja esto? Una tremenda situación en su vida. Y sus discípulos han visto todo eso y lo han visto de manera teórica, lo han visto con sus ojos, todo, pero no lo han puesto en práctica. Ellos todavía no hacen nada. Y toma tiempo, o sea, aprender de Jesús, ver cómo está haciendo Él, pero de pronto ya llega un momento donde lo que has aprendido y has visto de Jesús lo tienes que poner en práctica, y aquí viene para ellos eso. Entonces son como cuando estás estudiando una carrera, ¿no?, de ingeniería o arquitectura, vas la teoría, haces tus tareas, tus exámenes, tus proyectos, sacas 10, pero donde se ve bien es cuando te ponen tu primer chamba. Y ahí está tu primera obra. Y dices, o sea, aquí si la riego, pues se cae el puente. Entonces no, tengo que tener mucho cuidado. Y aquí vienen las prácticas de Jesús, pero Jesús lo hace en un ambiente seguro, ¿no? Para ellos es cerca y les da unas instrucciones que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, Jesús los reúne. Esta palabra reunir es los convoca, ¿no? Y la asamblea o la iglesia, ¿no?, que traducido es asamblea,
también es traducido en el Antiguo Testamento y tiene esta idea de congregación o sinagoga, ¿no? Donde todos nos reunimos con un propósito en particular. Es que Jesús nos convoca, y aquí estamos convocados por Jesús de diferentes lugares, de diferentes contextos, venimos de diferentes tradiciones, de diferentes familias, ¿no? Pero nos congregamos, ¿por qué? Porque Él nos ha convocado, y aquí Jesús los convoca y dice, a sus, me encanta esto, a sus son suyos. Él así cuando dice, Pedro, sígueme, con eso está diciendo, eres mío. No sabías, pero eres mío. Mateo, sígueme, eres mío. Y Jesús, una de las cosas que hace es que nos compró a todos nosotros con su sangre, o sea, pagó el precio. Y entonces cuando yo supe que Él me estaba llamando, supe que Él me estaba llamando a ser suyo. Ya no soy yo mío, ya no puedo elegir, ya no puedo decidir, ahora soy suyo y tú eres de Jesús y eres su discípulo. Y entonces Él convoca a sus 12 discípulos, acuérdate, entre esos 2 está Judas, Es tremendo ese pensamiento. Yo digo, y una de las cosas que a mí me pasa en particular es que cuando voy a una conferencia, por ejemplo, ahorita en noviembre voy a una conferencia de pastores en California, y siempre que hay una historia de Judas o el que me da convicción de pecados, yo digo, yo puedo ser, Señor, no permitas que sea yo. Y eso es ese es el efecto del Espíritu Santo que nos redarguye, porque cuando Jesús está hablando de que alguien le va a traicionar, todos están y dicen, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero Judas no dice nada. O sea, es tremendo lo que sucede. Pero entonces entre estos discípulos que van a hacer milagros está Judas. Y por eso en Mateo Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Porque muchos vendrán al final de los tiempos vamos a rendir cuentas de nuestra vida, y muchos vendrán al final de los tiempos y me darán, Señor, yo he echado fuera demonios, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros, y Jesús les dice, nunca te conocí. Esto así me pone chinita la piel, porque digo, ok, entonces chécate, puedes estar en un ambiente de milagros, de profecía, de mucho espiritualidad y poder, así, y al final no conocer a Jesús. Y una de las cosas que hace Jesús es nos ubica, ¿qué es lo importante? Es conocer a Jesús, es tener intimidad con Él. Y si haces eso, lo demás viene. O sea, poder profetizar y decirle a alguien una palabra, o poder orar por alguien y sanar a un enfermo, ¿no? Pero es muy importante, es esa relación íntima con Jesús. Y entonces aquí reúne a sus 12 discípulos y les dio, y esta palabra dio es idomai, que tiene esta idea de regalar. No tenían esto ellos. Y Jesús lo que hace es por este momento y este tiempo, para hacer la misión que Él les va a encargar, les da algo de regalo y les está diciendo, les voy a dar esto. Entonces les dio poder y autoridad. Ahora, no es poder y autoridad sobre el pueblo de Dios. No es poder y autoridad sobre las personas. Chécate eso, ¿no? De pronto pensarían, es que si a mí me ponen de encargado de un discipulado, entonces voy a tener poder y autoridad ante los que tenga a mi cargo. Y no, nunca vemos ese tipo de poder y autoridad en la iglesia. Entonces aquí lo que los discípulos reciben de Jesús como un regalo es poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, es decir, para seguir haciendo lo que Jesús viene haciendo, para seguir con la misión y la profecía de Lucas capítulo 4. Entonces, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. Es muy importante el orden aquí. Primero, la importancia y lo que quiere Jesús que vayan a hacer ellos es predicar. Es dar las buenas noticias de Jesucristo, hablar acerca del reino de los cielos que se ha acercado, y Jesús es el reino de los cielos. Jesús es el Mesías, Jesús es el que vino al mundo a cumplir todas las profecías, Jesús es el Salvador. Y entonces primero los envía a predicar y lo que viene atrás de la predicación es la sanidad.
No es primero la sanidad y luego la predicación, sino es lo más importante y la prioridad de la iglesia es la predicación. Y junto con la predicación vienen sanidades. ¿Para qué? Para avalar el mensaje. Y eso es muy importante. Nosotros aquí en Semilla creemos que Dios sigue haciendo milagros. O sea, que los dones de sanidad, los milagros, el don de profecía, el don de lengua siguen activos, tienen un orden, pero yo he visto que Dios hace milagros en medio de nosotros, ¿no? Pues alguien se acerca, nos ponemos en bolita, oramos por esa persona, lo ungimos con aceite y Dios lo levanta y lo sana. O sea, nos ha pasado y hasta decimos, órale. Y Dios dice, pues no oraron. No, pues sí. Entonces, ¿por qué se sorprenden? Pero sorprende. Porque milagros es algo no ordinario. Milagros es algo completamente fuera del ordinario. Es Dios metiendo su mano, ¿no? Y haciendo algo extraordinario. ¿Para qué? Para avalar el mensaje del Evangelio, para avalar quién es Jesús. Y entonces, ahora esta palabra aquí, los envió, si lees en el original griego, es apostelo. Y los apostelo, y de ahí entonces viene la palabra que nosotros usamos, apóstol. Y a veces decimos, o apóstol, o así. Y digo, no. O sea, la idea de apóstol en el griego original es tomar una piedra y lanzarla y mandarla a un objetivo de un lado al otro. Eso es, así. Entonces un apóstol es, Jesús los toma, son suyos, en su mano, y los va a lanzar, los va a enviar con un objetivo en particular. Y aquí vemos el objetivo en particular, van a ir a sanar personas. Y el objetivo es predicar el Evangelio, es evangelismo. Y entonces eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ahora aquí la palabra sanar es terapeo, donde viene nuestra palabra terapeuta o terapia, ¿no? Y si alguien aquí es terapeuta, sabes que a veces la terapia pues no es de, bueno, ya ven, te hago tantita terapia y ya vas a estar bien. Sino aquí tiene la idea de algo que está dañado, que se pueda recuperar. Algo que está roto, que se pueda sanar. Algo que está mal, que su situación pueda mejorar. Y parte de la iglesia, de ser la iglesia, es eso, porque muchos de los que estamos aquí no somos terapeutas, ni estudiamos pero menos ellos. Ellos son pescadores, es un cobrador de impuestos, es uno que estaba en una facción política que iba contra el establecimiento de ese momento, o sea, es celotes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús vayan y lo que vean y puedan ustedes ayudar y arreglar y sanar y orar por las personas, háganlo. Y entonces es algo que tú y yo podemos hacer en este contexto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con el poder que Él nos dio, el poder del Espíritu. Por eso cuando lo que vemos en el libro de Hechos es que Jesús les dice, todavía no empiecen el ministerio, todavía no hagan nada hasta que reciban poder, ese poder que viene de lo alto. Y entonces ya me podrán ser testigos, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso lo hicieron y trastornaron el mundo. Pero otra vez, no es un poder que esté en nosotros, no es una capacidad, si es un poder que Dios da. Y eso es la iglesia. Y entonces versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, entonces aquí vienen las instrucciones, muy importantes y muy prácticas de Jesús. Entonces mira lo que les dijo, no tomes nada para el camino. Entonces si tomas nota, número 1, necesitas tener total dependencia a Dios. Una de las cosas que Jesús les está dando instrucciones es, tienes que depender completamente en Dios en todo lo que hagas. No solamente del ministerio, no solamente en la iglesia, sino en tu vida, ¿no? Y entonces, ¿qué les dicen? No tomes nada para el camino, ni bordón. Ahora, bordón es bastón. Entonces, si te quieres apoyar en algo, te tienes que apoyar en Dios. Eso es. Ahora, podría tener esta idea, o sea, está bien, lleva un bastón, lleva un bordón y apóyate, pero no lleves dos. Nada más uno, o sea, y es eso, cuando vas de viaje, ¿no? Y hay gente que planea, hay gente que no planea mucho.
O sea, pero hay gente que dice, no, tengo que tener mi listita de todo lo que llevo y por si pasa esto, y por si pasa esto, y si hace frío, entonces chamarra, pero si hace mucho frío, doble chamarra, y si hace mucho frío, underwear, o sea, sí, y si llueve, paraguas. O sea, ¿quién lleva paraguas de viaje? Pero es eso. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Viaja ligero. Es un buen principio de la Biblia. O sea, no estés, o sea, sé dinámico. Y ellos tienen que ser dinámicos, tienen que viajar ligero y tienen que sobre todo confiar en Dios. Hay gente que dice, no, yo voy a servir a Dios hasta que tenga toda una lista de cosas y entonces ya puedo servir a Dios. Y aquí Jesús está diciendo, ve y no lleves nada. No lleves nada para el camino, no lleves bordón ni alforja. Alforja es una bolsa con víveres, ¿no? Entonces no lleves tu backpack. No, pero ¿cómo? Yo quiero llevar y gas repelente y alcohol y cualquier cosa. Y Jesús dice, ve. O sea, simplemente ve, hazlo. Ahí están sus prácticas. Entonces, no lleves nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan. Y dices, ¿y qué voy a comer? Si me da hambre a mediodía. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Le estaba enseñando que quien obedece a Dios, Dios le va a proveer y el obrero es digno de su trabajo. Y si tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, Dios te va a proveer. No temas. Así. Entonces ellos van a entrar a un lugar a predicar el evangelio y sanar enfermos y Dios se va a encargar de que esas personas les den un bocado de pan, les den un vaso de agua, que puedas ver la mano de Dios en tu vida. Entonces no tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Esto en el original, no lleves moneditas de plata, nada. Confía en Dios. Ni lleves 2 túnicas, o sea, con lo que estás vestido, así como vas, así. No 2. Confía. Total dependencia de Dios en el ministerio. Esa es una de sus instrucciones. Versículo 4. Y va a dar otra instrucción. Entonces, número 1 es, Él nos da poder y autoridad. ¿Para qué? Para servir a los demás. No poder y autoridad sobre las personas, sino sobre los demonios para sanar enfermedades. Número 2, tienes que depender por completo de Dios en tu vida. Número 3 es esta instrucción, versículo 4, y en cualquier casa donde entres, quédate ahí y de ahí sal. Entonces ellos llegaban a una aldea y una ciudad, ¿no? Y tenían que de pronto pasar la noche o 3 noches, depende de cuál fuera la reacción de la gente y qué tanto estaban dispuestos a hacer. Acuérdate, la parábola del sembrador. Hay buena tierra, hay tierra que la semilla cae sobre las rocas, otras al lado del camino, otras que no dan profundidad y son ahorcadas por las espinas. Entonces todo depende, pero Jesús da algo muy práctico. Es decir, cuando llegues, la primera casa donde te abran la puerta y te digan bienvenidos, aquí les damos hospedaje y comida y ahí se quedan. ¿Qué está diciendo Jesús? No pierdan tiempo con ver cuál es la mejor casa, dónde hay mejor comida, no busquen preferencias y no se pongan muy cómodos. Tienen que moverse rápido. Entonces eso, no pierdas el tiempo en tu vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. No te fijes tanto en las cosas, no te pongas tan cómodo en un lugar. Entonces acuérdate, es simplemente viaja ligero y estás dispuesto a moverte en cualquier momento. Entonces no pierdas tiempo en esas cosas vanas o en las cosas triviales de la vida. Versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, número 3, donde no seas bienvenido, donde la gente no tenga disposición para escuchar tu mensaje o el evangelio, tu testimonio, tienes que, next, a lo que sigue, no te claves, no te agüites, sal de ahí. A mí, por ejemplo, muchas veces me pasa, y yo creo que de pronto a los pastores y a gente nos pasa así, que estás
no, pero es que esta persona nada más no agarra la onda, no entiende, ya le di una consejería y luego ya ni viene a la iglesia, se inscribe a un discipulado, no hace sus tareas, así, y estás con todo ese rollo. Y un día estoy quejándome con mi pastor, no, pues es que, y dice, y así, Talí, no te fijes en los que no están agarrando la onda, fíjate en los que están agarrando la onda y discípulalos más. Y yo digo, órale. Sí, cierto. Entonces ahí te va. Cuando estás con alguien y estás orando y te memorizas versículos y te hace preguntas y les das las respuestas y de pronto llega un momento que ya nada más no quiere. O sea, a mí me ha pasado con gente que sí, soy lo más amable y mansedumbre y así. Trato de ser el cristiano para ellos, así. Y de pronto me han dicho así, ya no quiero que me hables más de Dios, nunca más. Así, ya, nunca más. Y yo así todo agüitado. y me pasa que estoy compartiéndole a esta persona y de pronto al lado hay otra persona que está escuchando lo que yo le estoy diciendo a él y se voltea y dice, a ver, a mí dime más. Entonces, mientras tú te estás clavando en alguien acá, hay toda una ciudad y personas y familias y matrimonios que están esperando que tú les hables de Jesús. Y ese es el principio que está haciendo Jesús. Cuando hay gente que nada más no agarra la onda, nada más no, y no eres bienvenido, no te claves, no te agüites, no depende de ti, síguele. Hay gente que se queda así, no, pues es que no, yo creo que ya no me quiere usar Dios porque esta persona no. Y no, o sea, no depende de ti, tienes que seguir y buscar más personas que... Hay gente allá afuera que sin saberlo está desesperada para que le puedas hablar de Jesús. Entonces, ese es el principio que hace Jesús aquí. Ahora, esto dice, entonces, si en un lugar, una ciudad, una aldea, una casa no te reciben, sal de ahí, o sea, a lo que sigue, a la siguiente ciudad, y sacude el polvo de tus pies en testimonio contra ellos. Entonces, los fariseos, ¿no? Y los escribas y los muy religiosos de esta época, cuando estaban en la tierra santa, les dicen tierra santa o tierra prometida, ¿no? Y tenían que salir de la tierra prometida. Acuérdate, Israel es un lugar desértico, entonces tienen que ir, vamos a decir, a Samaria. Los judíos y los samaritanos eran enemigos, ¿no? Y entonces tienen que ir a Samaria, pisan ellos territorio de samaritano, de preferencia no, pero pues si ya lo pisé, ellos cuando regresan, está la frontera, Samaria y tierra prometida, y sobre todo Jerusalén. Cuando regresan, lo que hacen antes de pisar tierra prometida, se sacuden el polvo, y ahí les dejo su chusma, su contaminación. Así era. Y Jesús está usando lo que se decía en ese momento por los religiosos. Dice, no, si no les reciben el evangelio, entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacudir el polvo de sus sandalias. Así, ahí les dejo su incredulidad y tienen que seguir. Entonces, entonces fíjate lo que está haciendo Jesús. Tierra Santa no se trata de un territorio o un lugar geográfico, sino es donde alguien pisa, lleva el mensaje de Jesús y reciben a Jesús. Él santifica a esa familia. Él pone su protección, Él pone su bendición. Entonces ya lo que estaba haciendo Jesús ya no va a ser un lugar geográfico, sino va a ser donde se reciba el evangelio, donde Jesús sea bienvenido. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Jesús es bienvenido en tu casa? Y Josué, ya te sabes de memoria ese versículo. Al final, Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está. Y no es de que pongas un letrero y un cuadro religioso, yo y mi casa serviremos a Josué, sino que sea una verdad. Que digas, aquí yo como cabeza de la casa, como hombre, eso es una cosa de la cabeza de la casa. Acuérdate, en el matrimonio es igual que aquí, Dios te da un poder y una autoridad en el matrimonio como hombre, pero no para ejercerla sobre tu esposa y sus hijos, sino para amarles y servirles y enseñarles cómo se ve caminar con Jesús, enseñarles qué significa redención, enseñarles cómo se ve el perdón, cómo se ve la restauración, eso es. Y entonces, ahí están estas instrucciones. Entonces sal de ahí, versículo 6. Ahora sal y no te amargues el corazón contra esa casa. O sea, simplemente sal
y espera y sigue orando por ellos. O sea, a mí me ha pasado, le estoy compartiendo, ya no me hables más de Jesús, y a los 3 años esa familia vive una crisis y me está escribiendo en WhatsApp. Y yo digo, no que no. Pero ¿qué pasó? Esos años dieron fruto a su tiempo. Y tienes que estar listo y tienes que estar con mansedumbre y con humildad y listo para poder atenderles. Y entonces ahí está, todo esto está pasando. Versículo 6, y saliendo pasaron por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué versículo? Entonces el poder que Dios les da y la autoridad para sanar, o sea, la ejercen, la reciben, y ellos están yendo por todas estas aldeas, anunciando el evangelio. Primero el evangelio, De nada le sirve a Jesús todos sanos y yéndose al infierno. Primero el evangelio, es lo que necesitas, es la prioridad número 1 para Jesús, resolver tu problema más grave, que es el eterno, es vida eterna. Y entonces van anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Versículo 7, y Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Herodes, es una de las mayores autoridades en Galilea y en toda la zona, y entonces él escucha. Ahora, ¿por qué escucha? Porque, acuérdate, cuando Lucas capítulo 4, Jesús comienza su ministerio, Él está solo y de ahí llama a 12, y aquí con esos 12 está replicando lo que Jesús vino a hacer y su misión. Y de pronto, con todo lo que estos 12 hacen, llega a oídos de Herodes, esto está sucediendo y esto está pasando. Y es el efecto multiplicador de Jesús en la tierra. Y no solamente eso, entonces tú tienes primero a Jesús solo, después tienes a estos 12 con Jesús, más adelante en Lucas capítulo 10, ahorita vamos a ir a ver, tienes a 70, después en el aposento alto en Hechos capítulo 1 tienes a 120, y la primera vez llega el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, Pedro da su primer discurso y 3,000 personas se convierten, y en Hechos capítulo 4, 5,000. Y de ahí, como fuego el evangelio a todo el imperio romano. Entonces, chécate, primero 1, después 12, después 70, después 3,000, después 120, 3,000, 5,000 y así. Y eso es lo que Jesús hace. ¿Cómo? A través del discipulado. Eso es de uno a uno, ir anunciando el evangelio a todos lados y acompañado de milagros. Y entonces Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Pero ¿qué crees? Perplejo no salva. Tú puedes leer la Biblia y decir, me encanta Jesús, me encanta lo que dice, me encanta el sermón del monte, así, y te puede dejar perplejo, pero eso no es confiar en Jesús y poner toda tu esperanza en Él y tener comunión íntima con Él. Ve a Herodes. Y entonces él simplemente está perplejo. Porque decían algunos, ahora chécate, y entonces unos decían, Juan ha resucitado de los muertos, y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que muchas personas en donde vives y donde vas a ir a anunciar el evangelio y compartir de Jesús, piensan cosas nada que ver. Y una buena manera de iniciar una conversación es decirle, oye, tú, ¿quién dices que es Jesús? Y te va a deslumbrar la cantidad de cosas que piensa la gente sobre Jesús, que no son verdad. Y yo, por ejemplo, otra pregunta es, ok, esto que tú piensas, y dices, eso no es verdad, pero entonces hazle otra pregunta, ¿de dónde sacaste esa información acerca de Jesús? Pues no, pues me regalaron un libro. ¿Cuál libro? No, pues de Dante Alighieri, ¿no? O sea, alguna cosa así. Y dices, ¿y cómo? Y eso no te has dado cuenta, es una novela. No puedes sacar una cosa de un autor y que claramente es una novela. Y entonces ya puedes decir, ok, ya entendí lo que tú crees. Ahora te voy a decir lo que es la verdad y lo que dice la Biblia, y para que veas la diferencia, ¿no? Pero tienes que partir de qué es lo que cree la persona. Y entonces aquí Herodes escucha de Jesús y está perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Está hablando de Juan el Bautista, que mató a Herodes. Entonces Herodes está sacado de onda
Porque hay gente que dice, no, Juan el Bautista, que mató a Herodes y le cortó la cabeza y la pusieron en una bandeja. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Herodes esto? Porque Juan el Bautista era mucho como el espíritu de Elías, que llegaba a confrontar a las personas, les decía, ¿pero para qué? Para que regresaran a Dios. Y Juan el Bautista les va a decir a Herodes, tu relación que tienes con esta mujer, que no es tu mujer, es pecado y te tienes que arrepentir. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces la mujer de Herodes le pide un favor y le dice su cabeza. Y Herodes no le queda de otra, manda a cortar la cabeza de Juan el Bautista, y de pronto cuando están diciendo, este que está haciendo todo esto es Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, y Herodes está todo sacado de onda y siente pasos en la azotea, porque pues él mató a Herodes, ¿sí me entiendes? Pero es todo esto, ¿no? De que la gente cree, nada que ver. Pero ve cómo, o sea, a todos Dios nos ha dado una conciencia, y a Herodes le está acusando su conciencia. Mató a un hombre inocente. Y entonces ahí está Herodes. Juan ha resucitado de los muertos y otros. Elías ha aparecido. Entonces hay una profecía y los judíos creían esto. Antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Pero Jesús explica claramente y dice, sí, Elías, el espíritu de Elías y su forma de ser y de vestir y de predicar es Juan el Bautista. Y lo deja muy claro. Entonces sí, antes del Mesías vino el espíritu de Elías en Juan el Bautista, su manera de predicar, su manera de tratar de poner en orden, ¿no? la moral del pueblo, preparar un camino, siendo una voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. Y entonces otros decían, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ya te digo, cada cosa que creen, ¿verdad? Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Entonces ahí está, le está acusando lo que él hizo. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces Herodes escucha y queda perplejo y cree cosas raras que no son verdad y quiere ver a Jesús. Y no, durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, 1 año y medio más que Jesús está ministrando, no se le aparece Herodes, no tiene un encuentro con Herodes, sino hasta que Poncio Pilato golpea por completo a Jesús, manda a Jesús con Herodes. Jesús se presenta ante Herodes y Herodes está así, ¿cuántas ganas tenía de verte? Ya 1 año y medio. Y quiere que Jesús haga un milagro enfrente de él. O sea, está Jesús, he oído mucho de ti, entreténme. Haz un milagro. ¿Y qué hace Jesús enfrente de Herodes? Nada. Silencio. Entonces hay gente que le gustaría ver milagros, que le gustaría esto y el otro, pero eso no quiere decir nada, ¿te das cuenta? Ve la historia de Herodes y cómo termina su vida. Y entonces, versículo 10, vueltos los apóstoles. Ahora, déjame te doy otro principio. ¿Por qué está insertado esto de la muerte de Juan el Bautista aquí? Porque ellos están haciendo milagros, están con el poder y la autoridad de Dios, están echando fuera demonios, están haciendo milagros, llegan a una casa y están ayudándole a la gente, están mejorando sus vidas con el mensaje del Evangelio, están imponiendo manos, todo esto está pasando, pero al mismo tiempo muere Juan el Bautista. Y muchos de los apóstoles de Jesús fueron discípulos de Juan. Entonces, cuando vives con Jesús y caminas con Él, y Él te está discipulando, y Él te está usando, va a haber cosas difíciles en tu vida también. Eso no lo va a quitar. Y entonces ellos están así, murió Juan el Bautista, en medio de todo esto que está pasando. Y entonces, versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Jesús, y así, acuérdate, van de 2 en 2, siempre de 2 en 2, por eso son 12. Si no, serían 11 o serían 10. Siempre de 2 en 2, acompañados. Y eso es algo muy bueno en el ministerio. Entonces, si tú vas a ver un enfermo, que alguien te acompañe. Ve con alguien. A mí me ha pasado una consejería, hazla con alguien. Yo a veces la hago con mi esposa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras yo estoy hablando con la persona, ella está orando por mí o ella está pensando, ¿qué voy a decir después? Y entonces eso es lo que y se están cuidando las espaldas uno del otro, ¿no?
Entonces, mucho tema de rendición de cuentas. Y entonces y regresan y le cuentan a Jesús todo lo que pasó. Jesús, ¿qué crees? Estaba un hombre que estaba enfermo y impusimos las manos en él y sanó. Y había un joven endemoniado, así como el gadareno, bueno, no tan endemoniado. Y pusimos nuestras manos en él y oramos y con el poder de Dios y le preguntamos cuál es tu nombre y nos dijo cuál era su nombre y está bien, Jesús, por fin. Y había una mujer con flujo de sangre, como la mujer que tú acabas de sanar, y la sanamos. Y están así contando todas las historias y Jesús está disfrutando de sus historias. Entonces tienes que saber esto, Jesús, cuando tienes una historia, que pasa algo, Él te escucha. Entonces cuéntale. Entonces aquí está Jesús oyendo. Jesús siempre va a tener tiempo para escucharte y lo que sucede. Él no se cansa de oírte. Entonces platícale. O sea, hay mujeres en Semilla que dicen, no, nadie en mi casa es cristiano. Y si les contara, no me entenderían. O sea, y cuando les cuento me tiran a loca. Y yo digo, sí, pero Jesús no. Entonces puedes hablarles y decirle a Jesús todo lo que tú quieras. Y aquí están ellos, ¿no? Diciéndole a Jesús esto y así. Y tomándoles, entonces, primero acuérdate, los toma, los convoca, les da poder y autoridad, y Apostelo los envía con un objetivo en predicar el evangelio, sanar enfermos, y de pronto los vuelve a tomar y los trae otra vez y les está diciendo, a ver chicos, ¿cómo les fue en sus prácticas? Platíquenme. Ese es Jesús. Y entonces, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, entonces al norte de Galilea, al este, un lugar privado. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Después de que regresan de ministrar y sus prácticas y todo, tiempo de descanso, muchachos. Y aquí los voy a escuchar y aquí vamos a platicar y aquí nos vamos a reír, pero necesitan descansar. Y entonces no todo en tu vida tiene que ser trabajo, sino tienes que pasar tiempo de descanso y sobre todo con el Señor. Y el Señor Jesús los aparta y los lleva a este lugar del desierto y los hace descansar. Y entonces, ve toda la historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Entonces, número uno, Él te da lo que tú necesitas para el ministerio, para tu vida, para que puedas seguir su misión. Número dos, total dependencia a Él. O sea, tienes que aprender a confiar en Él. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos aquí a Veracruz, en Calle 7, en el primer local, pues no teníamos proyector. Ahora tenemos 3. Pero empezamos sin nada, ¿no? Sin proyector, las bocinas eran como unas cajas ahí o sea, terrible, se oía horrible, y es eso, no hay impedimento, o sea, no, empieza a hacer lo que Dios te está pidiendo, y Dios entonces, cuando dependes de Él va a hacer que puedas seguir y que puedas caminar y que Él te sustenta en todas las cosas. Sé práctico en tu vida. O sea, vive ligero, sé práctico, no busques comodidades, no te pongas muy cómodo con tu vida. Simplemente lo que Jesús quiere es que estés en movimiento, y donde no seas bienvenido, hay más gente que está esperando recibir el evangelio. Entonces, sigue adelante, no te claves ahí con esa persona o con esa familia, no te agüites. Cuando nosotros venimos aquí a Veracruz, dijimos, bueno, y si nadie va a nuestro primer estudio bíblico, ¿qué? Pues si nadie va, nos regresamos a Cuernavaca. Ya, es eso. Entonces te da mucha libertad vivir así, porque entonces si no tienes éxito no pasa nada. Sí, o sea, lo que sigue en tu vida. O sea, no te atores, sigue adelante, entonces la vida sigue. Y también hay cosas, aunque estés viviendo con Jesús, hay cosas difíciles. Muere Juan el Bautista. Y para ellos es un golpe bajo. Y en medio de un golpe bajo, ¿qué hace Jesús? Los trae otra vez y descansen. O sea, necesitan descansar y pensar y meditar
Y ahora vamos a terminar en Lucas 10, ahí adelantito. Me voy a adelantar, perdón que me adelante ya. Es como cuando vas al cine y te cuentan el final. Y dices, no hagas eso, pero aquí vale la pena, porque entonces, acuérdate, Jesús empieza en Lucas capítulo 4, Él. Después aquí en Lucas capítulo 9, 12. Después en Lucas capítulo 10 son 70. Después en Hechos 120, capítulo 1. Después en Hechos 2 viene el Espíritu Santo, predica Pedro, son 3,000. Y después 5,000. ¿Cómo? Siguiendo las instrucciones de Jesús. Discipulando de uno a uno. O sea, en esto no hay truco. Es simplemente es esto que vamos a ver aquí, mira. Entonces, Lucas 10, versículo 17, son los 70, y volviendo los 70 con gozo, vienen bien contentos, igual que los 12, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y profetizamos y echamos fuera demonios, y hubo gente que recibió el evangelio. ¡Qué increíble! ¡Qué emocionante! Y sí, o sea, no hay nada más emocionante que hacer. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces ahí te va, si estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, nada te tocará. Un día escuché un pastor decir esto, si estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, eres inmortal. Yo digo, órale. Y no, eso es Jesús, te da vida eterna. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus... Entonces ellos vienen bien gozosos, ¿no? Y bien alegres y bien emocionados. No, Señor, estamos bien gozosos. Los espíritus se nos sujetan y milagros y todo. Y dice Jesús, está bien, pero de ahí no tiene que venir el gozo. Los está ubicando. Y a veces tú y yo tomamos el gozo de cosas circunstanciales, de lo que nos está pasando, lo que nos va a pasar, o lo que viene, o un plan. Y Jesús dice, no, de ahí no, es un gozo que de ahí no, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, tengo a Jesús en mi vida y en mi corazón? Por su sangre Él me limpió y me perdonó. Y entonces tengo vida eterna, tengo perdón de pecados, y mi nombre está escrito en el libro de la vida, y entonces así dices, qué gozo. Qué gozo. Entonces eso da mucha libertad, porque entonces tu gozo ya no viene de circunstancias, de éxito, de proyectos, de ministerio, de que si alguien te hace caso o no te hace caso, si te reciben o no te reciben. Tu gozo viene de tener una intimidad y una comunión con Jesús y haberlo recibido en tu vida y en tu corazón. Entonces, si a ti te hace falta gozo hoy en tu vida, tienes que regresar a ese momento de tu salvación. Y decir, mi nombre, es muy personal esto. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué decías? Y todo ahí ya. Todo se acomoda, todo toma su perspectiva. Entonces hoy regresa ese gozo de tu salvación, de tu tener intimidad con Dios, de recordar, o sea, yo si hubiera seguido mi vida así sin Jesús, me muero, me voy al infierno, muero doblemente, muero una vez físicamente, pero muero unas veces espiritual, o sea, muerte, y una eternidad separada de Dios y sin conocer gozo, sin conocer a Dios, sin nada, sin paz con Dios. Y hoy, ¿qué ofrece Jesús? Paz con Dios. Y paz en tu vida y en tu corazón. Ahí está. Y entonces nos ubica esto. Si quieres gozo, acuérdate. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces todo se acomoda. Entonces vamos a tocar esta última canción. Y en lo que te puedes poner de pie, en lo que comienza la canción y estamos cantando.
Pero lo que queremos hacer es que si necesitas que oremos por ti, eso, si ya no tienes gozo, perdiste el gozo en tu vida, se te olvidó de tu salvación y necesitas recordar, o sea, necesitas intimidad con Dios, simplemente que puedas pasar al frente y oremos por ti. Entonces vamos primero a orar juntos. Y cuando terminemos de orar, si tú quieres que oren por ti, va a estar aquí gente que puede orar por ti. Y acércate, déjame te animo con algo. En una reunión donde se acaba de predicar la palabra, adoramos a Dios, vamos a orar y vamos a orar unos por otros. No hay lugar para orgullo y ego y altivez. Si Dios te está empujando a pasa, necesitas que oren por ti, deja tu ego allá afuera y pasas. Y con la persona que pases, dile, mi nombre es tal, ¿no? Soy Talí, necesito que ores por mí por esto. Y dile, no tienes que ser una gran historia, simplemente mi corazón está quebrantado, necesito sanidad. Llevo muchos años con esto, necesito sanidad física. Mi matrimonio está en problemas, necesito cambiar la estrategia y sabiduría de Dios y que Dios nos ayude. Necesito un trabajo. Necesito ayuda con mis hijos. O sea, cualquier cosa, cualquier necesidad. Acuérdate, Dios no se aburre de tus rollos, de tus ondas, de tu vida. Él ya se inmiscuyó. Cuando te salvó es para no abandonarte, sino para estar contigo siempre. Entonces nunca te olvides de eso. Entonces vamos a orar. No voy a decir amén al final. Los que no quieren oración, quédense y oren por los que pasan. Son tus hermanos. Ámalos en oración y cántale a Dios. Y los que necesiten oración, pasa y siéntete con esa libertad y pide lo que sea. Si estás batallando con alcoholismo, con drogadicción, con pornografía, hoy es el día que Dios te quiere liberar. Él da libertad a los cautivos. Ya no más. Hoy decide, necesito a Dios en mi vida. Ya no más. Si estás casado y estás en una relación de adulterio, tú sabes quién eres. Y tú, así como Herodes le estaba acusando eso y no podía vivir. Tú no puedes vivir con eso porque Dios no te creó para ser infiel, sino para ser fiel. Acuérdate, y que hoy sea el último día. Que hoy decidas. Ya, aquí se acabó esto. Y que puedas recibir hoy perdón una vez más del Señor. Eso quiere Dios para ti hoy. Entonces ven a Él. Ni un día más. ¿Ok? Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos depender de ti y tomamos nuestra alma y la ponemos delante de ti en entrega total, en rendición a ti. Y Señor, hoy nos gozamos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y Señor, si hay alguien aquí hoy no te tiene y su nombre no está en el libro de la vida, te pido que hoy te pueda recibir y pase al frente para recibirte también. Y cambies su eternidad por completo. Entonces, Padre, te pido que nos des poder como iglesia para orar con fe y que haya hoy sanidades y milagros y extiendas tu mano y bendigas a tu pueblo, Señor, y que oremos unos por otros. Que hoy sea un antes y un después para muchos aquí hoy. Entonces, Señor, desciende con poder a este lugar y te lo pedimos en el nombre de Jesús.